Hoy en el nuevo podcast de GenAI Era vamos a hablar de GenAI, rapidez, velocidad e innovación. Con este nuevo paradigma estamos viendo una velocidad de transformación que no hemos visto hasta ahora. La rapidez en la que evoluciona la tecnología es brutal. ¿Qué es lo que nos viene? ¿Cuáles son las novedades que vamos a tener con respecto al impacto de la inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son los paradigmas que nos vamos a encontrar en los próximos meses y los próximos años? Quedaos con nosotros que vamos a resolver todas estas preguntas. Tenemos aquí con nosotros a Xavi Colomer, que es el responsable de DTI en NTT Data, que es el Departamento de Innovación focalizado en inteligencia artificial generativa, que nos va a ayudar a resolver todas estas dudas. Xavi, hablando de la evolución de la inteligencia artificial generativa, ¿cuáles son las tecnologías emergentes más prometedoras que tenemos ahora mismo en ciernes? Bueno, obviamente voy a decir la protagonista de nuestros feeds de noticias últimamente, que es la inteligencia artificial. Y esta yo creo que va a ser un denominador común en todas las demás, ¿no? Lo que va a hacer la inteligencia artificial, especialmente la generativa, es potenciar a las otras tecnologías. Aparte de esto, es verdad que el quantum computing ha estado mucho tiempo como una promesa, y ahora últimamente estamos viendo como Google y IBM y otras empresas están empezando a sacar chips que se acercan ya a lo que los consumidores podrían tener en sus cabeceras. Y finalmente la robótica, que quizás no es un tren de por sí, pero es verdad que otra vez sumada a la inteligencia artificial va a multiplicar mucho su valor. Lo dicho, yo creo que la Generative AI en todas sus variedades de formas y aplicaciones va a ser el protagonista de los próximos años sin ninguna discusión. Estamos oyendo hablar últimamente mucho de los modelos de agentes. ¿Qué nos puedes contar de esto y estas tecnologías cómo van a impactar en estos modelos de agentes? Los agentes, no creo que sea... Mucha gente dice que quizás es un hype, pero es verdad que sí estamos viendo el uso porque nos da una dimensión totalmente nueva a lo que eran los algoritmos, ¿no? Y hay muchas discusiones cuando nos viene un cliente y quiere aplicar agentes. Es verdad que tenemos que ver qué es automatización y dónde los agentes tienen este valor, ¿no? La diferencia entre los algoritmos y los agentes sería que los agentes son autónomos. Nosotros les podemos dar unas instrucciones y lo que tienen que hacer es cumplir un objetivo, ¿verdad? Si lo comparamos con los algoritmos tradicionales, si salimos un poco de los datos estructurados o de lo que estarían acostumbrados una conversación que se salga un poco de la línea, aquí ya no serían útiles. En cambio, los agentes tienen esta capacidad de adaptarse, de fluir más y de procesar estos datos y llegar más fácilmente al objetivo sin la necesidad de la interacción con un humano. Siempre es recomendable que estén dentro del loop para garantizar pues, la calidad y el éxito de cada proceso. La diferencia principal entre los paradigmas que tenemos ahora de utilización de inteligencia artificial generativa con la basada en agentes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el enfoque de un modelo de agentes explicado pues, para una persona que no sea puramente técnica? Para mí es esa fluidez de la que hablamos antes, ¿no? Es la capacidad de adaptarse a casos nunca vistos. Los edge cases, que, por ejemplo, mucha gente cuando dice hola te lo va a decir de diferentes formas, pero en un agente conversacional puede reaccionar a casos que nunca se hayan visto, ¿verdad? En una fábrica puede reaccionar a alertas o casos que no estuvieran en los protocolos programados. Y uno de otros casos que se podrían ver, por ejemplo, es la hiperpersonalización. Sería muy difícil hacer una programación al uso para personalizar una publicidad o un contenido para una persona específica. Pero la inteligencia artificial generativa no solo puede customizar los textos, puede customizar las imágenes, puede customizar los sonidos e incluso en unos años seguramente veremos series de televisión totalmente personalizadas a nuestro gusto. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos de este modelo de agentes que podemos ver o que podremos ver en los diferentes mercados, ¿no? Las diferentes compañías? Yo creo que el Customer Support, porque los LLMs están sobre todo focalizados en el lenguaje y es la interacción más habitual, es el caso inmediatamente aplicable. Y luego ya iríamos seguramente, el marketing creo que estará muy afectado o muy beneficiado, sería una mejor palabra, con el Generative AI.
porque aquí uno de los casos que hemos hecho con algunos clientes, por ejemplo, es construir el AI Content Supply Chain. Lo que hacemos aquí es un caso explicado muy rápido. Es el diseñador sube el master document donde tienen las líneas de branding, los diseños, quizás las fuentes y todo lo demás. Y a partir de aquí tienes como tu sidekick, ¿no? Como Batman y Robin, tú serías Batman y tienes a tu Robin que te ayuda durante todo el proceso mira, yo la campaña lo haría así. Y la persona que es experta en este tema acaba de orientar y perfilar la campaña. Por ejemplo, en un master document donde hay un diseño de un coche. Leería el coche y te ofrecería, vale, vemos que este coche es deportivo, por lo tanto lo enfocamos a la generación alfa, ¿vale? Entonces, una campaña que se me ocurre es escapadas de fin de montaña. Y el tono de voz sería amigable pero competitivo. Una cosa así, ¿no? Y a partir de aquí, tu Robin, ¿no? Tu compañero, tu sidekick, cada paso de la cadena te va acompañando para darte ideas y el expertise de la persona es la que le da el valor final a la pieza, ¿de acuerdo? Una vez escogida la campaña, luego te puede ayudar, por ejemplo, vale, hemos hablado de generación alfa, ahora lo que hacemos es escoger pues las redes sociales. Generación alfa pues será TikTok o será Instagram. Entonces me puede ayudar a preparar ya un draft de las campañas. Y una vez hecho esto, lo que puedo hacer es analizar las estadísticas y modificar la campaña con A/B testing e ir tuneándola poco a poco para ver qué campañas funcionan mejor. Y, volviendo de antes, se puede hiperpersonalizar. Y yo puedo hacer una campaña para Xavi Colomer. A Xavi Colomer quizás le gusta el fútbol o le gusta el ajedrez o le gusta el color rojo. Al final lo que veremos es publicidad hiper customizada para el usuario. Y esto, con esta iteración que dices entre Batman y su Robin, ¿no? Claro, una iteración constante hasta que obtienes el resultado que necesitas para el end-to-end de lo que tienes que hacer, que en este caso es generar estas campañas, ¿no? Continuo e indefinido hasta que la persona esté a gusto con el resultado final. ¿Y cuáles son, hablando de tecnologías emergentes, ¿no? Que hemos visto antes algunas, cuáles son los retos principales a los que se enfrenta una compañía cuando aparecen estas tecnologías emergentes? Claro, aquí es sobre todo, hay una importancia especialmente relevante en la ética, ¿vale? Todos sabemos que los LLMs tienen un bias, ¿no? ¿Un sesgo? Un sesgo, porque nuestra cultura, la historia de la humanidad lo tiene. Y está representado así. Pues aquí nosotros tenemos una responsabilidad de tunear o evitar poner estos muros para evitar este contagio y normalizar o asegurarnos de que no se comete ningún tipo de contenido que no es apropiado, por ejemplo, ¿no? Que sea justo, y aquí es uno de los retos de la Generative AI. Otro, por ejemplo, es obviamente entender cuándo es el uso correcto y cuándo no. Hay cosas, como decíamos antes, que es simplemente automatización y no tiene ningún sentido, pero es importante saber dónde aplicamos estas tecnologías. Estas inteligencias artificiales pueden parecer muy humanas, entonces obviamente hay un tema de seguridad. Hay un tema de impersonar. Sabemos que podemos clonar la voz, sabemos que podemos, a través de muchos mensajes de un usuario, podríamos llegar a impersonar y enviar un mensaje de ayuda o enviar un mail que no fuera. Hay un tema también con el Generative AI de vídeo, que cada vez los vídeos son más realistas y se puede generar muchas fake news que podrían llegar a provocar pues, algún tipo de movimiento. Y este sí es un riesgo también. Y dentro de DTI, de esta innovación, ¿estáis avanzando, estáis experimentando ya con el modelo de agentes? ¿Estáis creando algo? Totalmente. Hay proyectos de que no podemos hablar por algún cliente. En este caso, pues estamos haciendo cosas con innovación. Hay un proceso, uno de los proyectos interesantes que estamos haciendo es hacer un asistente de innovación. ¿Qué significa esto? Que los clientes vienen a nuestro espacio y de la misma forma que en Iron Man hay Jarvis, que ayuda a Tony Stark, ¿vale? ¿Sí? Estoy haciendo referencias muy geeks. Ayuda pues a diseñar sus prototipos y a buscar información, pues nosotros estamos trabajando en nuestro propio Jarvis, ¿vale? ¿Qué significa? Que
a partir de nuestro research, de la información de nuestros clientes, podemos ayudarles a mejorar, eficientar el proceso de innovación para acertar lo máximo posible su desarrollo de innovación para el futuro. Otra cosa que hemos hecho es, para el Mobile World Congress, presentamos un experimento, ¿vale? Y este experimento consistió en convertir a todos los visitantes que lo querían en personas sintéticas. ¿Cómo funcionaba? Ellos ponían su perfil, su información de trabajo, donde habían aprendido sus skills, todo lo demás, y a partir de eso teníamos un agente, que lo llamábamos personas sintéticas, ¿vale? Entonces, todas estas personas que creaban su perfil vivían en un mundo simulado donde hacían networking para esta persona que había introducido sus datos. Si tú visitas el mobile, es muy difícil hacer todos los contactos que tú querrías. Entonces, lo que hacíamos es delegar, ¿no?, a estos agentes. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Es una experiencia de la que aprendimos mucho porque es cómo podemos poner al límite los LLMs, el sistema de agentes, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía, por ejemplo, o ellas, en realidad, tenía herramientas como tienen los agentes, podían ver el mapa para, por ejemplo, si yo soy Xavi y me gusta la inteligencia artificial, podía mirar a mi alrededor, utilizar una herramienta, o luego podía mirar en el mapa, ver dónde había inteligencia artificial y moverme una posición cada vez para acercarme a lo que me gustaba. Finalmente, estas personas podían ver constantemente la evolución de su persona sintética, ver las conversaciones que habían tenido con otros, valorar, hacer un rating de esta conversación y luego llevarse algunos rewards. Y eso es una cosa que creo que a la gente le gustó bastante. Y pensando en el futuro, ¿cómo ves el futuro de modelo de agentes? ¿Hacia dónde va todo esto? De modelo de agentes y de lo que tengamos, de lo que esté por venir. Totalmente. Yo creo que sí, siempre que se intenta predecir el futuro, obviamente caes en el posible error. Y es muy complicado. Yo creo que viviremos en un momento de la historia de la humanidad el más eficiente que nunca hemos visto, donde veremos cómo podemos hablar con dispositivos que siempre han sido inanimados. No te digo que tengas una discusión con tu lavadora, pero sí que podremos comunicarnos de una forma totalmente distinta. Veremos cómo cada persona podrá crear cosas que nunca hubiera podido soñar antes. Si alguien era artista pero no tenía tiempo o habilidades, podrá ayudarse con este Robin que comentábamos antes para transmitir sus ideas. Veremos cómo la innovación hace quizás como el fuego hizo hace millones de años y va a convertir todas las facciones de nuestra sociedad. Todo. Lo va a multiplicar, lo va a eficientar. Haciendo una metáfora, quizás sería como si estamos cambiando de ir en primera marcha a quinta, directamente. Y esto va a ser una transformación de la sociedad sin precedentes. Con esto, y para cerrar la conversación, con esto que nos cuentas, si nos tuvieras que dar una palabra o un titular de qué es para ti esa transformación, ¿cómo lo definirías? Para mí es el fruto, especialmente viendo cómo el open source está ganando muchas victorias últimamente, sobre el conocimiento, sobre la evolución de la humanidad y sobre cómo cuando trabajamos juntos podemos conseguir cosas muy buenas. Antes decía cosas como que cualquier persona podrá tener cualquier habilidad, pero no he entrado en el tema de la medicina, en el tema de la ciencia, en el tema de cómo podemos hacer comida más sana, curar quizás algún día, ¿no?, el cáncer. Esto sería para mí una cosa increíble porque todos tenemos a alguien cercano que ha sufrido de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo lo veo con mucho optimismo. Pues muchas gracias, Xavi. Un placer hablar contigo y conversar. Muchas gracias por sacar tiempo por estar aquí hoy con nosotros. Y seguimos con esta serie de videopodcasts sobre inteligencia artificial generativa. Un placer estar con vosotros.